La idea de hoy es cumplir un compromiso que tenemos con el sistema educativo y con la sociedad, que habíamos dicho que Comisiones comparecería antes de las elecciones para presentar sus propuestas para el cambio educativo, entendiendo que la LOMCE no es la respuesta a los problemas educativos y que, por lo tanto, hace falta un cambio educativo. Hemos caracterizado, y merecerá la pena recordarlo, esta legislatura, estos 4 años, como 4 años de plomo, 4 años negros para la educación en nuestro país, 4 años negros para nuestro sistema educativo, para el profesorado, para el alumnado, para la calidad, para la equidad y para el propio derecho a la educación. Con todo, hoy no comparecemos aquí con otro libro verde, no comparecemos aquí con un documento muy armado alternativo a la LOMCE, porque entendemos que alternativa a la LOMCE tenemos, sigue siendo la que dibujamos en el libro verde, la que dibujamos en nuestro documento de atención a la diversidad, pero entendemos que la alternativa a la LOMCE tiene que venir del más amplio consenso social y político posible en la próxima legislatura. Por lo tanto, no se trataba hoy de traer la ley alternativa a la LOMCE, sino de hacer una serie de propuestas, de introducir una serie de vectores de cambio sostenido y sostenible para mejorar la educación. Por eso os presentamos este documento que tiene este formato, un formato que, no obstante, las medidas que ponemos encima de la mesa chocan casi todas y cada una de ellas con las políticas educativas que ha desplegado hasta ahora el Partido Popular y con la LOMCE y con las reformas que se han llevado a cabo en la universidad. Siempre decimos que a través de esos 3 reales decretos que constituyen una reforma universitaria hecha sin debate y hecha por la puerta de atrás. El objetivo de este documento, por lo tanto, es ese de introducir vectores de mejora y vectores de cambio que refuercen el derecho a la educación, que entendemos que ha sido seriamente dañado por estas políticas de recorte y por estas reformas educativas, que lo que han dañado es el derecho a la educación y la calidad y la equidad de nuestro sistema educativo. Si tuviéramos que situar grandes ejes de prioridades, pues yo voy a decir 5 de forma muy telegráfica. El primer eje que nos anima, el primer vector que nos anima a situar esta serie de propuestas es el interés superior de la infancia y la recuperación del derecho a la educación, que ya hemos argumentado en otras ruedas de prensa cómo entendemos que se ha debilitado el derecho a la educación por la LOMCE y los recortes. Entendemos que la LOMCE y los recortes han deteriorado la equidad en la educación, la igualdad de oportunidades, la calidad de la enseñanza, y no me parece que tengamos que volver a argumentarlo porque lo tenéis en diferentes documentos que hemos ido presentando a lo largo del tiempo. Y hay que recuperar el derecho a la educación y la calidad y la equidad que están en nuestro país puestas en cuestión. El segundo vector que articula nuestras propuestas es el de, ante el incremento de los niveles de desigualdad y de la pobreza en nuestro país, como consecuencia de la crisis, pero sobre todo de las políticas que se han desplegado por el Gobierno, pues hace falta recuperar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades, medidas que garanticen la equidad. Porque es verdad, y lo hemos argumentado a lo largo de todos estos años, como sabéis, que mientras aumentaba la desigualdad y la pobreza en nuestro país, a la vez, y cuando más falta hacía, pues se han debilitado todos los mecanismos de becas, ayudas y todos los mecanismos que podrían haber contribuido y que hubieran sido necesarios para atender a esa situación de incremento de la desigualdad y de la pobreza, ¿no? No será ocioso recordar cómo del 2013 para acá se han perdido 600.000 becas y ayudas de libros de texto, por ejemplo. 45.000 alumnos, según la Conferencia de Rectores, han dejado de ir a la universidad como consecuencia del incremento de las tasas, la reducción de las becas y las mayores dificultades, los mayores requisitos para acceder a una beca, cómo se han perdido miles de becas de comedor, de transporte escolar. Incluso recuerdo cómo nosotros en uno de los informes que presentábamos veíais cómo se habían ido cerrando comedores escolares justo cuando más falta hacía, ¿no? Pero no vamos a reiterar los informes que tenéis y que hemos presentado en otras ocasiones. El tercer vector sería la urgencia de atender a la juventud sin trabajo. Y aquí os recuerdo
que, según datos que hemos manejado, en nuestro país hay 800.000 jóvenes de 18 a 24 años en situación de abandono educativo temprano, de los cuales unos 500.000 además están en situación de desempleo, ni tienen titulación secundaria posobligatoria, ni tienen empleo. Y una de las cosas que anima las propuestas que hacemos es recuperar a esos jóvenes que no tienen titulación en educación secundaria posobligatoria y, por lo tanto, están técnicamente en situación de abandono educativo temprano y que, además, muchos de ellos no tienen empleo, recuperarlos para el sistema educativo. Eso será laborioso, será largo, hace falta invertir, pero lo contrario nos sitúa en la lógica de la quiebra de la cohesión social y de la quiebra del capital humano también. Por lo tanto, ese es otro de los retos y ahí hay propuestas para ampliar determinadas enseñanzas que pueden permitir recuperar a estos alumnos que están en esa situación que podríamos calificar y que hemos calificado en otras ocasiones de emergencia. En cuarto lugar, el cuarto vector que informaría las propuestas que os presentamos sería el de la educación como garante de la cohesión social y del efectivo ejercicio de los derechos de una ciudadanía democrática. Y aquí presentará Montse varias iniciativas que tienen que ver con la participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros y en la gestión del sistema educativo, que tienen que ver con avanzar progresivamente en la universalización de la educación entre los 0 y los 18 años y que tienen que ver con un nuevo currículum para una ciudadanía democrática y para abordar los retos de la sociedad del conocimiento, que es lo que decíamos antes, ¿no? Es lo que Montse planteaba antes. Y, en quinto lugar, nosotros huimos de la foto catastrofista, que nos parece interesada y además profundamente injusta, de que el sistema educativo es un desastre, aunque es verdad que hay que reconocerle a este Gobierno el triste mérito de haber hecho lo posible para que lo sea. Pero yo estaba la semana pasada en una conferencia del profesor Alejandro Tiana, que le investieron doctor honoris causa por la Universidad de Cáceres, hizo un repaso, me pareció muy interesante, por la evolución del sistema educativo en nuestro país y situó de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? El profesor Tiana nació en el año 1950, nos contó su edad y tal, y dijo, en 1966, cuando yo tenía 16 años, solo estaban escolarizados en el sistema educativo el 24% de los alumnos que habían nacido en 1950. Y ese es el punto de partida de este país. Y si no nos reconocemos que, a pesar de las dificultades, en 1966 solo el 24% de los alumnos de la cohorte de 16 años estaban escolarizados y hoy están escolarizados una cifra algo por debajo, hoy a los 16 años, están escolarizados en nuestro país el 100% de la cohorte de alumnos, ¿no? Y si no nos reconocemos ese esfuerzo, creo que luego podemos trazar las fotos catastrofistas que queramos del sistema educativo, pero serán interesadas y serán para imponer opciones o reformas o leyes educativas regresivas y por un puro interés ideológico. Obviamente, nuestro sistema educativo tiene que seguir mejorando, pero en las fotos catastrofistas en esa no nos reconocemos, ¿no? Y hay que decir también que durante estos 4 años y en medio de la mayor avalancha de recortes que ha habido desde la transición democrática para acá, los trabajadores del sistema educativo, los profesores y profesoras, el personal de administración y servicios, tanto en la educación universitaria como en la no universitaria, han sostenido con mucho esfuerzo y con mucha dignidad el sistema educativo en medio de la mayor avalancha de recortes, como decíamos, de la transición democrática para acá. Y lo han hecho con más horas lectivas, con ratios infladas. Presentábamos en el informe de inicio del curso un estudio de cómo han evolucionado las ratios, que recordáis que en algunos niveles, como el bachillerato, la formación profesional, habían crecido las ratios medias por encima del 20%. Pues en esa situación de pérdida de medidas de apoyo a los alumnos con más dificultades, de pérdida de medidas de atención a la diversidad, de pérdida retributiva entre el 21 y el 24%, de incremento de la precariedad sin precedentes. Hoy los profesores pueden ser contratados por un tercio de jornada, por media jornada, pueden tener que compartir 3 centros, 2 centros, a veces 4 centros, con un incremento de la temporalidad en el empleo, porque la interinidad se sitúa
por encima de cotas del 20%, porcentaje desconocido hace unos años. En esa situación, en la que el profesorado ha sido tan vapuleado, por lo menos, como otros elementos, como otros factores del sistema educativo, pues resulta que ahora, sin embargo, parece que se quiere utilizar al profesorado como burladero para obviar el debate en plena campaña electoral de qué ha pasado con la educación en este país. Desde que el señor ministro tuvo la feliz o infeliz, a tenor de lo que va pasando, ocurrencia de encargarle al profesor Marina el libro blanco del profesorado, no se ha vuelto a hablar ni de los recortes, no se ha vuelto a hablar de la pérdida de profesores, más de 30.000 profesores en la educación no universitaria, otros 4.500 en la educación superior. No hemos vuelto a hablar de que España ha pasado del 5,09 del Producto Interior Bruto al 4,1 y que por el camino se han ido por el sumidero 10.000 millones de euros de inversión educativa cada año. No hemos vuelto a hablar de que hoy hay 200 millones de euros menos para becas universitarias que en el año 2011. Ya no hemos vuelto a hablar de eso. Ahora solo hablamos de si al profesorado hay que evaluarle, quién le tiene que evaluar, cómo le tiene que evaluar, si el pago por resultados es una buena opción para mejorar los resultados escolares de los alumnos, pero nosotros entendemos que esto es una especie de burla hacia la sociedad y de burla hacia el profesorado, ¿no? Se nos está utilizando para obviar un debate sobre lo que ha pasado en la educación y, paradójicamente, se sitúa al profesorado como el único responsable de lo que pasa, después de todos estos recortes que no voy a repetir, después de que la LOMCE deja a los claustros de profesores sin competencia, después de que la LOMCE deja a los consejos escolares donde participaban los profesores y las familias sin competencias, después de que el papel del profesorado en su propio trabajo, en la definición, en la construcción de su propio trabajo en el aula, está muy minusvalorada, después de que la participación de los profesores en la construcción del proyecto educativo de centro se ha limitado, porque ahora el proyecto educativo de centro lo aprueba el director, es competencia del equipo directivo. Es decir, cuando más se ha desempoderado al profesorado y después de haberle desempoderado y erosionado más que nunca, ahora se dice no. Y ahora ustedes están en el centro del escenario y son los máximos responsables de lo que pasa, ¿no? Bueno, nos parece una broma, ¿no? Rechazamos esta idea de que haya que encargarle a ningún experto que venga a arreglar los problemas del profesorado. No aceptamos que el debate sobre el profesorado, que es muy importante y lo queremos tener, no aceptamos que sea una coartada para no hablar de otras cosas, y no me voy a extender en lo del pago por resultados porque eso desviaría la intención de la rueda de prensa, pero sí una frase. En los países desarrollados donde se han implementado ese tipo de políticas de pago por resultados en las evaluaciones externas estandarizadas de los alumnos, no hay mejora significativa de los resultados, no la hay. Ejemplo Estados Unidos, pero yo creo que ese no es el objeto de la rueda de prensa y solo diré eso, ¿no? Así que si los profesores son tan importantes, que hagan el favor de no utilizarnos como munición electoral malamente, que llamen a los representantes de los profesores, que el profesor Marina tenía dudas de quiénes eran los que representan al profesorado. Al profesorado lo representamos las organizaciones sindicales, que cada 4 años nos presentamos delante de ellos y votan en las elecciones sindicales y han hecho de Comisiones Obreras la primera fuerza sindical en el sector educativo en nuestro país, y por lo tanto no son los colegios profesionales ni otras cosas, como dice el profesor Marina, que les representan a los profesores, sino de momento las organizaciones sindicales. Sabemos que no tenemos que ser los únicos invitados al debate de cómo se construye la profesión docente, pero lo que no aceptamos es ser excluidos del debate de cómo se construye la profesión docente. Para terminar, el documento se estructura en tres bloques, en 3 líneas. Hay propuestas concretas de plan de choque para los 100 primeros días del Gobierno. Esto es lo que nosotros le vamos a exigir al próximo Gobierno que haya. Pues hay propuestas para los 100 primeros días. Hay otra columna que alude a propuestas que nosotros vamos a exigir que estén en marcha en el curso 2016-2017. Y hay otras propuestas que tasamos para toda la legislatura, para los 4 años de legislatura. Obviamente, las propuestas están cuantificadas, hay una cuantificación económica de las propuestas. Como veis, las que planteamos para los 100 primeros días tienen un coste de 231 millones de euros.
sumado lo que entendemos que hay que gastar y descontado lo que entendemos que habría que dejar de gastar. Por ejemplo, los algo más de 3 millones de euros que cuestan las pruebas externas estandarizadas, pues lo ponemos en rojo o en menos porque eso lo descontamos. Es una cantidad razonable que se puede poner encima de la mesa sin necesidad de tensionar demasiado las cosas. Para el primer año planteamos recuperar los niveles de inversión educativa del año 2009 y ahí hablamos de en torno a 11.140 millones de euros y para el conjunto de la legislatura planteamos llegar al 7% del Producto Interior Bruto en inversión educativa con 16.000 millones de euros para la educación universitaria y no universitaria y con otra cantidad de dinero, otro 0,4% del Producto Interior Bruto, otros 4.000 millones de euros aproximadamente para el sistema de investigación, desarrollo e innovación, para el I+D+I, que también ha sufrido serios recortes, como sabéis, en nuestro país. Se trata, insisto, de propuestas concretas. Algunas no tienen coste, por lo que solo necesitan la voluntad política de llevarlas a cabo, y las que tienen coste están cuantificadas, menos una que luego Monse os dirá que es imposible o no se nos alcanza cuantificarla. La propuesta también tiene una cuantificación del número de profesionales, profesores y personal de administración y servicios que entendemos que haría falta para poner en marcha este plan de mejora de la educación. Hablamos de, en los 100 primeros días, 4.500 profesionales, en el primer año otros 38.000 profesionales más. La mayor parte de ellos, hablamos siempre que la mayor parte de ellos serían profesorado y en algún caso también personal de administración y servicio. Por lo tanto, insisto, aunque tenemos alternativa a la LOMCE y queremos participar en la construcción de la alternativa a la LOMCE y estas propuestas, muchas de ellas chocan frontalmente con lo que dice la LOMCE, se trata de propuestas concretas que pueden ser puestas en marcha y nosotros lo tasamos así en los 100 primeros días, en el primer año, y otras para el conjunto de la legislatura. Y para terminar y dejar que Monse os explique el documento, esto es lo que Comisiones Obreras va a poner encima de la mesa del Gobierno que salga de las elecciones del 20 de diciembre, desde el primer día que el Gobierno esté constituido, y querremos hablar de esto y querremos negociarlo porque hace falta un cambio de rumbo en la educación para colocarnos en la senda, como decía Monse, off the record, de la educación del siglo XXI. Sin más, le cedo la palabra a Monse, que os comentará más en concreto las propuestas. Pues, buenos días. Mira, yo creo que no hay que leer todas las propuestas y explicarlas todas porque estaríamos toda la mañana y parte de la tarde, pero sí que dar dos vueltas a los planteamientos, ¿no? Hay unas cosas que, lo comentábamos antes, necesitan mucha prisa en la actuación, porque la irreversibilidad de algunos procesos que se han puesto en marcha con la LOMCE se puede consolidar si las dejamos que continúen para adelante, ¿no? Entonces, hay que actuar en algunas cosas con celeridad. El conjunto del profesorado y del personal de la educación de este país está haciendo un esfuerzo brutal para que no se acabe de caer el sistema, ¿no? Después de los recortes. Yo hablo con las compañeras, profesoras, tal, y cada vez encuentro a más, porque también tengo mis asesorías, ¿no?, para poder atender a la gente que viene al sindicato. Cada vez tengo más personas que llegan y dicen, es que yo salgo del colegio y me voy a casa y me echo, porque estoy tan agotada que una vez he hecho todas las horas que conviniera en el colegio, porque hacen más de las... me queda descansar para poder volver a trabajar al día siguiente. Porque no me da tiempo ya a hacer nada más. No voy al cine, no voy al teatro, no salgo de compras, no, voy a descansar, ¿no? Estamos aguantando para que aquello que sabíamos hacer y sabíamos que iba bien con los chavales, tal, no dejar de hacerlo a pesar del palo de lo que tenemos que hacer porque nos lo manda, pues, el ministro y los consejeros de turno en cada comunidad. Entonces, eso hay que pararlo porque no tiene mucho aguante.
¿no? No tiene mucho aguante. Entonces, en algunas cosas yo creo que hay que reaccionar con rapidez. Pero me parece que en los temas de fondo también tenemos que tener un poco de calma, de capacidad de negociación, de levantar la cabeza y mirar qué está pasando a nivel internacional, porque nos pasan cosas parecidas. El mundo está cambiando de una forma global y hay que combinar en lo que demos como respuesta las necesidades locales, las necesidades de los países, pero también ver que esto es un movimiento que ha hecho la cultura, que ha hecho el conocimiento a nivel mundial, a nivel global, y que hay que estar en la discusión. No puede ser que ignore los problemas que tienen los profesores de Les Banlieues de París, cuando tengo aquí extrarradios que tienen problemas muy similares, ¿no? O los... ¿qué están haciendo en Alemania, en zonas como Stuttgart, como Böblingen, que tienen una inmigración del 70% de la población, y no aplicarlo en las zonas que me ocurre lo mismo en España, ¿no? Porque podemos aprender unos de los otros. Bueno, pues estos dos niveles de actuación, uno con calma y con tranquilidad y no agobiar a la gente innecesariamente, y el otro, correr para lo que hay que correr. Y Paco os decía, hay cosas que hay que correr. Si hay niños que están en el umbral de la pobreza y no comen bien, pues eso hay que arreglarlo. Y tienen que comer sí o sí. Y estos chicos que no estudian ni trabajan porque no tienen una plaza donde estudiar, ni una plaza donde trabajar, pues habrá que luchar una parte desde el conjunto del sindicato para que tengan empleo, pero otra parte la podemos luchar desde el sistema educativo para que puedan recomponer sus capacitaciones y tener más facilidad para insertarse en el mercado de trabajo, porque es que les estamos fastidiando la vida por muchos años a estos jóvenes, ¿no? Que no son capaces de emanciparse, que no son capaces de aportar su granito de arena a esta sociedad porque no les dejamos, ¿no? O sea, en unas cosas hay que correr y en otras cosas yo creo que hay que pensar. Y en las que hay que pensar, yo os decía antes, hay una cosa que es clave, que es saber qué queremos, para qué sirve el sistema educativo, qué capacidades, qué conocimientos, qué saberes, qué habilidades pensamos que son fundamentales en un mundo que no se parece al mundo que nos dibujaba el señor ministro Wert o la señora Gomendio y tal, que estaban pensando en un mundo como en el que ellos nacieron. Y no, ya no es así, ¿no? Entonces, ese debate hay que hacerlo en profundidad. Y a partir de ahí, ver cómo organizamos el sistema para poder hacer efectivos estos aprendizajes de nuestros estudiantes. A mí me parece que hay algunos elementos clave y se notan las propuestas. Yo diría que debo responder un poco a esto que decía Paco. Dice, y el elemento clave es el profesorado. Dice, bueno, el elemento clave es el profesorado, pero si al profesorado le das un mal sistema, con contradicciones, con un currículum imposible, con unas condiciones de trabajo que le acumulas niños en el aula, venga, pues oye, que no es lo mismo, ¿eh? En el colegio donde han ido mis hijos, que ahora ya son universitarios, en el instituto que fueron, era un colegio pensado para ser de primaria, para que en cada aula hubiera 25 niños de primaria, ¿no? Ahora tienen 3 barracones en el patio, en espacios también muy reducidos y con condiciones, digamos, justitas, y tienen las clases de bachillerato comunes, 42-45 alumnos en el aula. Es que no caben. Es que ¿qué innovación pedagógica vas a hacer? Lo único que tienes que hacer es que intentar que quepan todos sentados, ¿no? Y a partir de ahí que hagan lo de siempre, tomar apuntes, explicar un poco, repasar los ejercicios y hacer un examen, porque ¿cómo vas a introducir una actividad de laboratorio? ¿Cómo vas a introducir un trabajo más autónomo con los ordenadores? Si es que un trabajo colaborativo, si no se pueden mover y girar para hablar con el compañero a ver cómo hacen las cosas, ¿no?
Bueno, los profesores somos muy importantes, pero tenemos que tener unas condiciones que nos permitan trabajar. Y yo creo, están dándole muchas vueltas a la formación inicial del profesorado, a cómo se accede a la profesión, al acceso, a que si hacemos un MIR o no hacemos un MIR. Con la cantidad de conocimiento que hay en este momento, tú puedes hacer lo que quieras en formación inicial. Y será bueno que se mejore, ¿no? Y que se continúe seleccionando, porque esto parece que lo han inventado ahora, pero esto de seleccionar a los mejores para la educación se llama oposiciones y ya existe. Vas y te examinas en oposición al compañero para que gane el mejor, o sea, esto se inventó ya, ¿no? Sin embargo, por mucho que se haga, la creación de conocimiento, la evolución del mundo es tan rápida que si no estamos en un sistema muy potente de formación continua, de investigación y de innovación, no vamos a conseguir que el profesorado se mantenga al día, ¿no? Y pueda incorporar a su acervo de conocimientos y de habilidades pedagógicas y tal, aquellas cosas que en el momento determinado necesiten sus alumnos. Entonces, la formación, la reformulación de la formación continua, que es un derecho de los trabajadores, además, y que se cotiza en nómina para que se pueda ejecutar en todos los trabajadores, un profesorado también, ¿no? Ese dinero no se puede perder. Y se está perdiendo, porque en la mayor parte de comunidades autónomas el presupuesto de formación del profesorado se ha ido prácticamente a cero. Pues eso es un derecho. Y eso es una cosa que es verdad que es clave esa. Yo creo que hay otras que son claves. Una es el tema de las ratios. El otro día salía un informe de la OCDE, lo tuvisteis que ver, en que venían a decir los grupos más numerosos lo que hacen es que el profesor necesita mucho más tiempo para poner a los chicos en orden, ¿no? De que los colocas, lo que os decía yo, en una clase un montonazo, pues pierdes un tiempo que no está ocupado en actividades de aprendizaje y enseñanza. Y ellos calculaban, un alumno más es un 0,5 menos de... No sé cómo lo han calculado, 0,5 menos de tiempo dedicado a actividades de enseñanza y aprendizaje. Bueno, pues el tema de las ratios es un tema clave. Y si queremos estar en pedagogías más innovadoras, más todavía. Otro tema que yo creo que es clave es empezar por lo precoz. O sea, la educación infantil necesita... Es que retiraron el Educa3. Y una de las propuestas que hicimos, oye, de momento recupera el Educa3, que por lo menos había un dinero para los chavales de 0 a 3 años para que se pudiera financiar educación. Yo creo que hay que hacer además un replanteamiento de cómo se trabaja, porque necesitamos además de empoderar a los hijos, a los chicos, a los chavalines, ayudar a las familias. Las familias están en una situación muy complicada para ejercer la obligación legal que tienen de cuidar y educar a sus hijos, que está en el Código Civil. Pero siempre resulta que la ley laboral pasa por delante. El cuidado de tus hijos no se reconoce laboralmente como deber, ¿cómo se dice? En los permisos, deber inexcusable. Inexcusable. Tú tienes que ir a un juzgado, que es una cosa que te manda el Código Civil, deber inexcusable. Tienes permiso laboral. Pero tú tienes que ir a ver al profesor de tu hijo o a la psicóloga o a no sé qué, es igual. O sea, eso no es un deber inexcusable. Tener un horario laboral que es un infierno y decir, es que no puedo convivir con mi hijo, pues no te arreglan el horario laboral. La legislación laboral pasa por encima del derecho civil de una manera clarísima y hay que ayudar a estas familias y hay que ayudarlas desde los profesionales de la enseñanza y de la educación social, pero también con normativas diferentes. Eso no puede ser. La gente tiene
muchas dificultades para subir a sus hijos. Muchas dificultades, los cambios de lugar de trabajo, con esta deslocalización de trabajadores que estamos viendo, es muy difícil. Y eso hay que empezarlo desde el principio. Porque cuanto antes empieces, y eso sí, la Unión Europea tiene estudios maravillosos en que constatan que la actuación más preventiva para el abandonamiento, para el fracaso, para la cohesión social, es la inversión temprana en educación. Entonces ahí hay que poner. Otro elemento clave que también se está planteando en muchos países de Europa, y es la responsabilidad pública, ya no sobre el sistema educativo, sino sobre el ecosistema educativo. Hay algunas medidas, como las que hablamos de los comedores escolares, por ejemplo, o como planes integrales socioeducativos que tengan en cuenta los entornos, el tiempo no lectivo de los críos, que produce mucha más desigualdad que el tiempo lectivo, que haya responsabilidad pública. Hay tradición en este país, algunas comunidades autónomas han hecho cosas importantes, muchos ayuntamientos, pero nunca el Estado. El Estado nunca ha tomado iniciativa en esta cuestión. ¿Cuándo lo están haciendo otros estados? En Alemania, por ejemplo, progresivamente, ellos no le llaman planes integrales socioeducativos, que es lo que se ha venido llamando aquí, sino que llaman educación a tiempo completo. En Alemania, que vienen de un sistema de horario matinal, están introduciendo el comedor y actividades extraescolares por la tarde y llevan un 30% de centros que han incorporado este nuevo modelo. Van incorporando, van haciendo y han tomado esta decisión a nivel estatal de promover este tipo de actividad, de pagar la comida y intentar intervenir en la actividad extraescolar del alumno. Y por último, otra cosa que yo creo que es estratégica es la participación. La educación pública es la que hacemos entre todos, en la que tiene capacidad de decisión la comunidad educativa de un centro determinado, ¿no? El profesorado, también las familias, pero también los estudiantes a partir, ¿no? En la graduación que les toca por edad, pero que tiene capacidad de intervención toda la organización democrática. Yo creo que los ayuntamientos, que la LARSAL, la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de las Administraciones Locales, les dejó sin competencias educativas, tienen que mantener algunas competencias educativas, porque al final la gente está en su territorio y conocen, y a la administración a la que se dirige primero alguien es a su ayuntamiento, ¿no? Y tiene que tener las comunidades autónomas y tiene que tener... Este reparto de competencias se tiene que hacer para que la educación sea pública, en la que intervenimos todos. Que al señor Wert le gustaba más el concepto de educación estatal, que es la que manda él, ¿no? Pues la pública reparte las competencias y con esas competencias habrá que hacer una ley de financiación, porque no se puede tener una competencia y luego no tener dinero para ejercerla, ¿no? Pues en función de las competencias, una ley de financiación suficiente para que todo el mundo pueda hacer frente a sus responsabilidades. Esto es el criterio general, yo diría, con que hemos trabajado. Sobre las propuestas concretas, yo no sé si destacar alguna concreta. No nos hemos atrevido a cuantificar en la última columna el número de empleos, porque creo que si estamos diciendo que vamos a negociarlo y tal, se nos hace un poco difícil esta previsión a futuro. Sabemos los que hemos perdido, que son los que hemos puesto en la segunda columna. Los que hemos perdido, los recuperamos, los empleos. Hemos perdido unos 38.000 empleos entre la universidad y la no universitaria, que no son todos profesores, son la mayoría, pero también hay personal de apoyo, personal de administración y servicios, personal de asesoramiento, todo eso se ha perdido mucho también. Pero claro, no son las cantidades gordas, que es que profesorado somos
un montón. Estaba repasando y en el régimen general, es decir, de los 3 años a los 18, en España hay 670.000 profesores. Si vamos contando los de la universidad, los de régimen especial, los de adultos, los de no sé qué tal, es que estamos, el personal que no es profesor, pero que es monitor, que es educador social, que es, nos vamos al 1.200.000 personas perfectamente, que están afectadas por estos presupuestos que van a estar encima de la mesa, ¿no? Es mucha gente. ¿Queréis hacer preguntas? Sí. El tema de las competencias educativas, por retomar así lo último, el argumento del gobierno actual, que fue el que se eliminó Wert y que ahora mantiene de Vigo, es que el centralizar o controlar desde el gobierno central la mayor parte de las aristas del sistema educativo impide que se profundicen las desigualdades entre comunidades autónomas. Esa garantía de mayores competencias ejecutivas de ayuntamientos y comunidades autónomas que defendéis, ¿es compatible con un sistema que garantice la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos de todo el país en el sistema educativo? Te voy a contestar 2 cosas. Una, la descentralización educativa, vista en panorámica de perspectiva, ha aumentado la igualdad en el sistema. Ha mejorado la igualdad en el sistema. Venimos de una España, esto lo leí en un artículo no hace mucho, del diario, puede ser. Y lo tenemos en uno de los estudios de inicio de curso. Ya damos datos sobre eso. Hay una evidencia empírica de que la capacidad de aproximación de cada territorio a su realidad anterior ha introducido vectores de igualdad en el sistema. Esto es así, ¿no? Ha funcionado y se puede comprobar. Y la otra es que, vamos a ver si me sé explicar, el necesario equilibrio entre la igualdad que debe proporcionar el sistema educativo para que ninguno seamos menos que otro, ¿no? Pero también la necesaria oportunidad y adecuación, ¿no? Porque fíjate tú, si supiéramos todos exactamente lo mismo, ¿no? Mira en esta sala los que somos, si tú supieras hacer lo mismo que yo, y tú lo mismo, y tú lo mismo, y tú lo mismo, entre todos sabríamos hacer una cosa, ¿no? No, pero esto es así, la humanidad crece en conocimiento en la medida en que cada uno podemos aportar una cosa un poco diferente de otro y lo podemos combinar y trabajar juntos. Porque de este modo podemos hacer varias cosas diferentes, pero además, complementando nuestros saberes, podemos crear conocimiento. Cada conocimiento siempre se crea sobre el conocimiento de otros y el conocimiento anterior, ¿no? Entonces, esta capacidad de oportunidad en un momento en que la economía se diversifica y ya no estamos en la economía de la gran fábrica fordista, ¿no? La economía tayloriana, en que necesitamos miles de trabajadores con unas competencias uniformes porque van a hacer el mismo trabajo, este tipo de economía está en retroceso. Vamos a un tipo de economía en que las tareas de las personas no solo son cada vez más diferentes entre ellas, sino más cambiantes, ¿no? Entonces, aquí hay que encontrar un equilibrio en que la igualdad sea suficiente para que nadie me pueda pasar por encima y la oportunidad, la adecuación. A mí me parece lógico que haya un centro de formación profesional dual asociado a la SEAT que emplea a 13.000 trabajadores, la SEAT, ¿no? Y que haya un centro que colabore con la SEAT, porque ahí va a poner a mucha gente. Y eso ocurre pues, en Martorell, ¿no? Y en otro sitio tienen unas químicas, no sé qué, y vas a procurar que allí haya
más estudios de formación profesional de química. Esta capacidad de adecuarse también al entorno, porque te va a pedir determinadas cosas, se tiene que tener en cuenta. Como decía Monse, es que en el informe de inicio de curso del año pasado, yo creo, una de las cosas que decíamos es esta que señalaba Monse. La descentralización educativa ha aproximado los indicadores entre las diferentes comunidades autónomas, acercando las que estaban peor, acercándolas a la media. Eso es una evidencia empírica. En tasas de escolarización a los 3 o a los 18 años se han aproximado los niveles. En tasas de idoneidad, alumnos que están en el curso que les corresponde por edad, se han aproximado los niveles. En tasas de éxito escolar se han aproximado los niveles. Luego, la LOMCE y el ministro y el gobierno del ministro, que apuesta por una lógica recentralizadora, va contra la evidencia empírica. Él tendrá la sensación de que lo que dice es verdad porque no sé por qué, pero no ha presentado ninguna evidencia empírica. La evidencia empírica es que la descentralización educativa ha aproximado los niveles entre las comunidades autónomas, acercando las que estaban peor a la media. Yo solo quería decir eso. Y lo que sí ha incrementado la desigualdad, que tanto le preocupa al ministro, son los recortes. Ahí sí que le ha dado. Me refería más a eso, al hecho de que hubiera gratuidad de libros de texto en educación obligatoria en unas comunidades autónomas y en otras no. Que en unas haya habido evaluaciones desde hace ya varios años y en otras haya llegado con la LOMCE, que... Bueno, evaluaciones o pruebas externas estandarizadas están que nosotros desde la LOE. Discutimos, sí. A esa clase de cosas. Que con la lógica de ver, pues todos lo hacemos igual, sí. Todos los niños, todos los estudiantes están igual. Berta ha hecho una cosa bien, es garantizar que todos los niños no tengan derecho a beca, luego ya los ha igualado a todos, pero por abajo. Decís que os preocupan los alumnos que ni estudian ni trabajan y que deben de tener garantizada una plaza dentro del sistema educativo. Para el 16-18, ¿qué proponéis? Que el PSOE, por ejemplo, estuvo hablando de si extender la educación obligatoria hasta los 18, luego dijo que no, que obligatoria no, que universal hay un poco ahí dejaré. Vosotros creo que os habéis posicionado como que obligatoria, ¿no? De 16 a 18. ¿Cuál es vuestra propuesta para esta franja? 16, no 18? vemos que haya dinero para hacerla obligatoria. Esto vale un pastón. Son plazas caras, además. La formación profesional van con laboratorios, con maquinaria, no son instalaciones sencillas. Nosotros lo que queremos es que haya aproximarnos lo más posible a una oferta universal, ¿no? Que haya oferta para todo el mundo que la quiera utilizar. Y en este momento lo que decimos es, vamos a proponer números concretos para aumentar la oferta. Y vamos a decir que esta oferta la queremos sobre todo de una formación profesional inicial mejor que la formación profesional básica actual de la LOMCE, que es un callejón sin salida para los alumnos, es un aparcadero de mano de obra barata, y en formación profesional de grado medio. ¿Por qué? Porque es donde históricamente tenemos menos plazas que la mayor parte de países de nuestro entorno, exceptuando Portugal, yo creo. La mayor parte de países de nuestro entorno garantizan muchas más plazas de formación profesional de grado medio. Entonces, para aproximarnos ahí, decimos, bueno, pues haz estas plazas. Cuando tengas hechas estas, acuérdate también de adultos, porque con el movimiento de la población y la necesidad de recuperar competencias básicas o de aprender idiomas la gente que migra, etcétera, etcétera, el tema de adultos nos queda muy flojo también, pero hay una necesidad clara de priorizar estos tipos de formación. Todas las demás necesitan también. La universitaria, hemos perdido muchos alumnos en la universidad con el tema de las tasas y de las becas. Muchos alumnos. Mira, una de las cosas que no hemos podido medir es que le decimos, esto pararlo ya, que los alumnos que tienen beca, que ya han cursado el curso, pero que no han aprobado todas las cosas que dice el ministro, tengan que devolver la beca cuando ya han gastado el dinero. ¿No? Y dice, bueno, ¿y de dónde lo van a sacar? ¿No? Esto tiene que pararse porque han cursado, ¿no? Y no hemos encontrado en ningún sitio la cifra que ha reingresado el Ministerio sobre las becas que había dado, que ya eran menos, ¿no? Esa cifra no la hemos podido conseguir, no la hemos encontrado en ninguna estadística.
Y luego habláis de pues, medidas a corto, medio y largo plazo, y con respecto a las evaluaciones, en toda la legislatura se habla del diseño de programas experimentales de evaluación, participados y constructivos, que sirvan para aprender a mejorar. Esto también tiene que ver con ese currículo abierto y también con esa falta de notas que decíamos que algunos países están planteando. Hay países que se lo están planteando, que la educación obligatoria no tenga notas, porque es para todo el mundo, tal, pero en cambio están apostando por sistemas que yo creo que sí que son una medida muy importante de orientación, compensación y acompañamiento, servicios públicos a que cualquiera puede acudir y le pueden decir, pues para tus características de convenio y tal, existen este tipo de plazas para estudiar, aquí puedes encontrar trabajo en estas cosas. Y este acompañamiento son programas de muchísimo éxito que se han hecho, en España también se han hecho, hay muchos ayuntamientos que han apostado para, quitándolo de algún sitio de su propio presupuesto, porque nunca han tenido un presupuesto dado específico para esto, han apostado por programas de acompañamiento para los chavales que salen, que dices, bueno, este bachillerato no va a hacer, no está para sacarse el graduado, tal. Han hecho programas de transición al trabajo, del tipo de los PCPIs, parecidos y tal, que han tenido un éxito extraordinario, que han recuperado para el estudio a muchos chicos, que han encontrado trabajo para muchos chicos, porque no solo les han tenido en clase, sino que han hecho un programa de orientación y de acompañamiento. Y vamos a seguirlo, ¿no? Y sería como una alternativa también quizá a la repetición, como habláis de medidas, esto dejamos de gastar en esto, pero gastamos en esto, quizá este apoyo, acompañamiento y asesoramiento sería como una alternativa a la repetición, que siempre se dice que es muy cara y poco eficaz. La tutorización del alumno, su acompañamiento familiar, son medidas más eficientes, pero además las utilizas sobre aquellos aspectos en los que el chico o la chica fallan, porque nunca fallan en todos, ¿no? Y entonces, cuando vas a la repetición, tienes que pagar la enseñanza de lo que sabe y de lo que no sabe, ¿no? Por tanto, hay algunas cosas que las estás enseñando 2 veces y pagando 2 veces. Sale carísimo y el niño se aburre como una ostra y acaba rebotado, ¿no? Entonces, son medidas que son mucho más eficientes. Y en los tránsitos de las etapas es donde necesitas más estos apoyos. Es que la evaluación hay que pensarla. La evaluación la hemos utilizado en este país de manera clara para seleccionar, ¿no? Sí, pasan a primero los que pasan a segundo los que han pasado a la selección de primero y a segundo, ¿no? Y al final es muy reproductiva, ¿no? De las clases sociales, de las condiciones que trae la persona ya por sí. Francesc Pedró, yo no sé si le conocéis, era profesor de la Universidad de Barcelona cuando yo le conocí, pero después ha sido durante muchos años el investigador senior de los programas educativos de la OCDE. Y ahora creo que está en la UNESCO. Sí. Está en la UNESCO, ¿verdad? Y él cuando estaba en la OCDE decía, con todos los datos que recogemos del entorno de los alumnos, sus familias, el barrio en que viven, los ingresos de los padres, etc., podemos predecir hasta un 70% su éxito escolar. Eso es bestial, porque te dice, la escuela va a influir para rescatar al 30%, ¿no? O sea, la capacidad no reproductiva del sistema escolar la tenemos situada en los países de la OCDE en torno a un 30% de incidencia para rescatar de la desigualdad de origen a los chavales, ¿no? Pues nosotros siempre vamos a trabajar, porque somos un sindicato de clase, ¿no? Para que la escuela sea capaz de rescatar de la desigualdad de origen, no un 30, sino un 40, un 50, un 60, a quien haga falta, ¿no? El meollo de un pacto educativo está aquí, entre el que quiere que el sistema educativo sea para seleccionar o el que sea para emancipar.
Entonces, si la evaluación tú la estás utilizando para excluir, para seleccionar, para mandar a mano de obra barata, para no sé qué, pues es un uso de la evaluación que tiene sus aristas. Tiene sus aristas, y más cuando hablamos de menores, ¿no? Y cuando hablas, pero no hay manera de aprender sin medirte. Es decir, ¿dónde me he equivocado? ¿No? No hay manera de tener pensamiento crítico si no eres capaz de... y la evaluación sin que participe la persona evaluada nunca va a servir para ayudar a nada, porque si no es consciente de dónde está su error, ¿cómo va a sobreponerse? ¿Cómo va a enmendarlo? ¿No? Entonces, este tipo de cosas son muy importantes porque están en el meollo de la intencionalidad del sistema. Todos sabemos que el sistema educativo reproduce clases sociales y hasta otro cierto punto emancipa. Bueno, pues ahí tenemos siempre la pugna de la derecha y la izquierda, de los privilegiados y de los no privilegiados, ¿no? Y nosotros estamos del lado de los que estamos. No sé si, aunque no forma parte de vuestras propuestas, si queréis entrar a valorar un poco lo que han propuesto los partidos para las elecciones. Por ejemplo, lo que ha propuesto el PSOE y Ciudadanos sobre este MIR educativo, bueno, de la extensión de la educación a los 18 años, ya habéis hablado, y de lo que se está hablando de alguna manera de introducir más evaluaciones al profesorado a más allá de las oposiciones, que es lo que habéis dicho, a lo largo de su carrera, a lo largo de los años de carrera de profesión. 2 o 3 comentarios. Sobre la obligatoriedad ya ha hablado Monse. Nosotros somos más partidarios de ir hacia una progresiva universalización del 0,18, de tal manera que se puedan garantizar plazas públicas para aquellos que quieran seguir estudiando. Hay que recuperar para el sistema educativo hasta los 18 años para que tengan titulación en secundaria posobligatoria. No me extiendo. Nosotros estamos en esa línea de la paulatino incremento de la oferta para ir atendiendo a la demanda existente en la perspectiva de la universalización del 0 a 18. Sobre el profesorado ya hemos dicho que nosotros queremos tener un debate sosegado y tranquilo, que queremos que no se nos excluya del debate, que nos parece que hablar en este contexto solo del profesorado nos parece un poco peculiar después de lo que ha pasado. En todo caso, claro que habrá que evaluar al sistema educativo y dentro de la evaluación del sistema educativo cabrá la evaluación de todos los factores que intervienen en la educación, de todos los recursos que la sociedad pone a disposición del sistema educativo y de lo que la sociedad obtiene a cambio de los recursos que ha puesto. Y ahí habrá que evaluar los medios, los recursos, el funcionamiento de los centros, también los resultados de los alumnos, no en pruebas estandarizadas, eso habría que discutirlo más, y también habrá que evaluar al profesorado, pero no vemos que sea necesario evaluar exclusivamente y solamente al profesorado fuera de una forma descontextualizada de una evaluación más global del sistema educativo. Y sobre el MIR educativo, el problema que tenemos es que cuando se habla de MIR educativo, no todo el mundo dice lo mismo. Todo el mundo dice que va a haber un MIR educativo, pero a la hora de concretar, la propuesta del Partido Socialista sobre el MIR educativo no es igual que la propuesta de Ciudadanos. Se ha hablado de MIR educativo como una etapa necesaria en los que aprobaban la fase de concurso oposición y luego como una fase de prácticas más rigurosa. Eso lo llamaban algunos el MIR educativo. Ahora hablan de MIR educativo algunas organizaciones políticas como un modelo más cercano al de la profesión médica. Yo creo que tenemos que discutirlo. Yo en este momento no me pronunciaría sobre esa cuestión. Ahora bien, ¿hace falta reformar la formación inicial del profesorado? Con toda probabilidad sería una de las reformas más rentables que podríamos hacer para favorecer la educación en este país. Claro que hace falta reformar la formación inicial del profesorado y no quiero remitirme a la curva que decía Monse, la curva del conocimiento para que se educa, y entonces hay que formar al profesorado para un modelo educativo que dé respuesta a las necesidades del siglo XXI. Y entonces sí, habría que hablar de la formación inicial del profesorado, pero sobre propuestas concretas de modelo MIR
como la que han hecho los partidos políticos a los que aludís, yo en este momento no me pronunciaría porque necesitamos conocerlo más en concreto. Poner en marcha un modelo de ese tipo tiene una enorme complejidad y tiene circunstancias y aristas y cuestiones colaterales que no son menores, ¿no? Entonces todavía no tenemos una opinión clara sobre esos asuntos, aunque sí coincidimos con quienes lo digan en la necesidad de reformar la formación inicial del profesorado. Y habéis hablado de pacto, ¿con qué término os encontráis más cómodo? ¿Pacto o acuerdo social y político, como dicen Izquierda Unida y Podemos? Mientras podamos negociar. Es que en este momento tenemos muy rota la negociación colectiva, ¿no? Una de las primeras cosas que necesitamos, y está puesta, para poder rehacer las cosas, es que seamos interlocutores. La reforma laboral rompe muchísimo la negociación colectiva y el diálogo social, y en la administración pública se han dedicado de forma sistemática a suspender y anular los acuerdos sindicales preexistentes a los recortes. Es decir, que en este momento, si nos sentamos en una mesa, no tenemos ninguna garantía de que aquello que acabemos negociando, llámese como se llame, ¿no? Y tengamos los interlocutores que tengamos, si sea en el plano laboral, pues los sindicatos, y en el plano social, pues con más organizaciones, y que yo creo que les toca también, ¿no? Que eso tenga ninguna vigencia, porque no está asegurado por ley. Entonces, vamos a recomponer, de un lado, el derecho a la educación, que los artículos de la LOMCE que lo malmeten hay que derogarlos ya. El 2 bis, 2.1 bis, 2 bis, bueno, está puesto. Es tremendo, pero también vamos a cambiar las condiciones de la negociación, porque si no tenemos capacidad de negociar, ni pacto, ni acuerdo, ni nada de nada, ¿eh? Y en este momento la sobramos mucho. O sea, le sobramos al profesor Marina, que me sabe muy mal, porque fue el hombre que acuñó una de mis frases favoritas, que es: el profesorado es la conciencia educativa de la sociedad. Esto lo escribió el profesor Marina y a mí me gustaba mucho. Y me sabe mal que haga un artículo diciendo, bueno, que los sindicatos que no opinen de esto de los profesores. Fastidio. Además de lo que ha dicho Monse, porque ahora, cuando llegan las elecciones, todos los partidos hablan de un pacto, todos, ¿no? Yo el otro día estuve en una mesa de debate con todos los partidos políticos bueno, no todos, faltaba alguno, pero bueno, estaban los principales: Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos. Y entonces el representante del Partido Popular dijo que pacto educativo sí. Digo, bueno, pues ya lo podían haber pensado antes de la LOMCE. Y añadió, para sacar la educación del debate ideológico. Y yo no pude por menos que decirle, digo, vaya hombre, o sea que plantea sacar la educación del debate ideológico un partido político que ha incorporado la religión como asignatura curricular evaluable, que financia con dinero público a los centros que segregan los niños de las niñas, que, como dice Monse, ha hecho una ley que define la educación como un bien en lugar de como un derecho, que hace una educación selectiva y segregadora, y entonces eso no es ideológico. Nosotros entendemos que haría falta un gran acuerdo, un gran pacto educativo. Como dice Monse, eso nos da igual, pero a lo que a nosotros nos importa es para qué. Nosotros sí sabemos para qué queremos un pacto educativo, y no ha dicho Monse: para reforzar el derecho a la educación y la educación como derecho. Y entonces hay que hablar de calidad para todos y todas, de igualdad de oportunidades, de equidad. Hay que hablar de más educación para más. Y no como hace el Gobierno del Partido Popular y la LOMCE, educación para menos, más educación para menos. No, nosotros queremos más educación para más. Si es para eso, nos encontrarán dispuestos a hablar, siempre que nos llamen, como dice Monse. Si no nos llaman, pero si es para otra cosa. Así que nosotros priorizamos el para qué al pacto. Si es para reforzar la educación... Para hacer el payaso o para decir que es una solución técnica, no. Si vamos a ir al meollo, vamos a... Que al final es lo que decía. Al final es esto, el 70% del éxito escolar viene marcado por el origen sociocultural de la persona.
Si yo no puedo aumentar el 30%, ¿para qué voy a pactar? ¿No? Si yo no puedo hacer que el sistema educativo cambie esas notas, yo no voy a pactar otra cosa menos que esto. Como la compañera preguntaba por los programas electorales que ya se conocían y acabamos de publicar y contenido del PP, pues aprovecho. ¡Ah, hombre! ¿Alguna perla? ¿No vas a, Va. a ver, un bote pronto. ¿Qué han dicho? Vamos a ver. Europa Press titula: el PP propone prácticas docentes pagadas de 2 años, como el PSOE, un portfolio con sus logros y apoyo a la concertada. Son 59 medidas educativas. Destaca, dentro del desarrollo de una carrera docente, un sistema de prácticas docentes remuneradas de 2 años, lo que decía de un portfolio como un documento que recoja los logros de cada profesor, doblar los auxiliares de conversación en los centros educativos y respaldo a la enseñanza concertada. Lo han titulado Impulsar el talento y lleva educación, investigación, cultura y deporte. Son las 4 áreas que incluye esta parte del programa. Dice, del primer bloque, una de las que cuenta con una argumentación más extensa es la que se refiere a las prácticas docentes, que coincide con el planteamiento del PSOE, dado a conocer la semana pasada que forma parte de su MIR docente. Al igual que los socialistas, el PP plantea la incorporación de una nueva regulación para la promoción y formación del profesorado, en la que se incluirá un sistema de prácticas remuneradas de 2 años y en el que los futuros docentes se formarán en centros de referencia tutorizados por profesores cualificados. Eso lo tendréis que interpretar vosotros porque yo no sé muy bien a qué se refiere. Es como hacer, pues es como los médicos residentes que en teoría están supervisados por un adjunto. Se supone que después de que los profesores aprobasen ese MIR educativo en los centros, tengan a una persona, pues eso, funcione como un hospital, un profesor tutorizando esos 2 años antes de que el profesor pudiera ya ser contratado o funcionar como, bueno, como profesor normal, adjunto, o llamarlo posicionarse sobre una cosa que nos acaba de Yo leer. puedo hacer reflexión. Es arriesgado. ¿No? Es decir, que Pacto de una Estado, cosa que pero ponemos... Pacto de Estado también piden dejar de lado las rencillas políticas. ¡Ay, qué mono! Pues esa parte nos gusta mucho. Ah, A ver si la tienen en La cuenta. sociedad nos pide que seamos capaces de llegar a acuerdos, que dejemos de un lado las rencillas políticas y consigamos un modelo educativo consensuado por todos que aleje la educación del debate y la confrontación. ¡Qué monos! Pues yo puedo decir de cosas, luego tú refrescas. Yo me tengo que ir en 5 minutos, pero digo una cosa y luego se dice lo que le parezca. Bueno, parece un poco cínico, ¿no? La LOMCE fue aprobada por el Partido Popular y tiene en contra a todo el resto de los grupos políticos. La LOE, que tampoco era una ley, tampoco era nuestra ley, fue aprobada por el Partido Socialista, todos los grupos políticos de la oposición menos el PP. Entonces, no pueden dar muchas lecciones, ¿no?, sobre cómo generar consensos, porque parece que lo tienen más claro en el modelo teórico que luego en la práctica. ¿Y nos quieres valorar lo de la concertada? Es que tampoco sé lo que han dicho. Los módulos de los conciertos, que es algo que reivindican siempre desde el actor. Pues es que no sé cómo entrar ahí, porque no sé si es exactamente elevar los módulos de los conciertos o es qué, ¿no? ¿De dinero nada? Yo, claro, pues... Entonces... Claro, todos los partidos saben que si el 5 o el 7 y... Claro. Mira, el Partido Popular... ¿No opinan nada? El Partido Popular se ha comprometido con Bruselas en el Plan de Estabilidad 2015-2018, un documento que enviaron a Bruselas, Plan de Estabilidad 2015-2018, a llevar la inversión educativa al 3,7 del Producto Interior Bruto. Eso es lo último que han dicho sobre financiación, si ahora no dicen otra cosa. Yo el otro día en la mesa que estuve con el Partido Popular no dijeron otra cosa, y todos los partidos políticos daban sus cifras y ellos no decían nada. Si lo que tienen es el 3,7 del Producto Interior Bruto en educación, que eso significa quitar otros 4.000 millones de euros de lo que ya han quitado, da lo mismo lo que digan de todo lo demás, ni de prácticas remuneradas, ni de módulos de los conciertos, ni de nada, da lo mismo, porque es que no habrá dinero para educación y el programa verdadero del PP es el que el verano pasado se publicó. Hubo una especie de serpiente de verano, un documento que se llama 255 medidas para racionalizar el gasto público. De esas 255 medidas, 20 eran de educación. Ya han hecho una, los grados de 3 años, lo planteaban como una medida de ahorro y de racionalización del gasto. Les quedan 19. Os recuerdo que las 19 medidas que quedaban ahí eran nuevos incrementos de la ratio, nuevos incrementos del horario reactivo del profesorado, nuevas reducciones
de profesores y profesoras. Por lo tanto, yo me remito a que sin dinero no hay, sin recursos no hay resultados y sin dinero no hay educación. Lo de impulsar el talento, es que la LONCE es tan clara con lo del talento. La LONCE dice en uno de sus artículos: el sistema educativo se orientará al reconocimiento de los diferentes talentos, pero a la vez es tan claro y tan darwinista, porque lo que quiere decir es, si dijera además de eso, el sistema educativo, reconociendo los diferentes talentos, promoverá que todo el alumnado llegue al máximo posible de sus posibilidades, reconociendo su talento, eso sería una cosa, porque nos remitiría que el sistema educativo va a apoyar a los alumnos independientemente de cuál sea el talento que tengan para que progresen hasta donde sean capaces, con el apoyo del sistema educativo. Pero lo que dice la LONCE es: el sistema educativo reconocerá los diferentes talentos y, por lo tanto, los seleccionará. Y al que no tenga el talento que se hace falta para estudiar bachillerato, le mandaremos a la FP básica. Yo, con el 3,7 de inversión educativa, cualquier otra cosa carece de ningún tipo de credibilidad. No me atrevo a opinar sobre modelos de formación en prácticas y tal, porque sin haberlo leído me parece un poco arriesgado, ¿no? Monse, que tú ibas a decir algo sobre esto también. Yo iba a decir que el tema de las prácticas docentes, del MIR, de la formación inicial, tiene que pensarse en un equilibrio, ¿no? Y hay opciones diferentes en los países europeos. El modelo más diferente del que propone el PP es el de Finlandia, donde hacen una selección bestial al inicio de los estudios para ser maestro. Hacen ahí una selección durísima, piden una nota de corte altísima, más exámenes suplementarios, tal, y una carrera larga y difícil que produce un número importante de abandonos. Quien acaba prácticamente ya no tiene más selección porque vienen seleccionados, ¿no? Y aquí hay muy poca pérdida de personal. Se hacen estudios al final para muy poca gente, ¿no? Muy duros, con una selección previa de entrada muy grande. Aquí, históricamente, se ha dejado que la gente entrara en masa a estudiar lo que fuera y luego, pues, si era magisterio, pues se hacían las oposiciones, si era de secundaria, ahora hay un máster, que en su tiempo hubo un CAP, pero entonces es una base muy grande y entonces vas y haces la selección de la puerta con las oposiciones y las prácticas postoposiciones que ya existían, que no están inventando nada, que ya existían. Hacías el examen y tenías que aprobar el primer año en prácticas, cobrando, pero si suspendías te ibas. Entonces, hacer la selección aquí es muy caro. Hacerla tan abajo y tan dura, también dejas gente fuera, ¿no? Yo creo que habría que equilibrar un poco, primero, porque esto es muy caro. Esto es muy caro. Entonces, haciendo un poco más de selección a la entrada, igual ajustábamos un poco más. Y teniendo diferentes pasos para que la gente no echase, el que ha estudiado 7 años, más 2 de prácticas, para poder estar, ¿no?, en un puesto de trabajo y que luego le digan que no vale, también qué inversión en su vida, ¿no? Qué bestia. Es decir, que habrá que buscar equilibrios en los planteamientos, porque nunca las cosas son... yo creo que hay que pensárselo. Si el MIR te habilita para la profesión, sea en la pública o sea en la privada, que es alguna de las propuestas... Es una cosa... Claro, ocurrirá, por eso dice Monse que hay que equilibrar, ¿dónde regulas el caudal, no? Ocurrirá que hay personas que estudian su grado 4 años más el máster 1 año, pero no aprueban los exámenes de acceso al MIR y entonces se quedan con una titulación que después de haber echado 5 años de su vida van a nada. ¿Qué hace un graduado en magisterio después de hacer el máster si no aprueba el examen de MIR? ¿A qué se puede dedicar? Hombre, un físico podrá ir a trabajar a Repsol, ¿eh? ¿Ya? Un médico tiene otras mecanismos. Yo digo que hay que reflexionar. Un médico puede abrir una consulta privada. Un maestro que... ¿eh? Sí. Para los dos, yo creo, el
No, no. Eso se lo preguntamos a... Pero vamos. El médico también tiene una fuerte selección aquí. Sí, en la entrada. La Claro. nota de entrada... la nota Es del muy magisterio, claro, con lo cual el caudal entre la entrada y la salida está bastante ajustado. Está más Claro, equilibrado. eso hay que... Y una forma de regularlo sería lo que se está haciendo ya en Cataluña, con estos exámenes previos. Se está empezando. dibujando, que aplicarse todavía estamos lejos, ¿no? Yo trabajo bastante con los profesores de universidad que están trabajando en este modelo y tienen aplicadas muy poquitas cosas, ¿eh? Pero están trabajando en esta idea y son personas razonables que yo creo que están buscando los equilibrios necesarios, ¿no? Ahora, yo sí que creo que a la pública los mejores, ¿eh? Ya que la selección de entrada a la pública tiene que existir, ¿eh? ¿Vosotros subiríais la nota de acceso a las carreras de magisterio? No, no Yo hemos creo dicho eso. Yo creo que, os he contado una reflexión, yo creo que hay que mirar todo el plan de formación inicial, intentar equilibrar los flujos y los costes, tanto para el interés de las personas como para el coste del sistema, ¿no? Y que sea lo más razonable posible. Y buscando, es verdad que yo creo que en el servicio público deben estar las personas más capacitadas. Pero bueno, cuando decís esto sí que habláis entonces un poquito de endurecer, sea como sea, no sé si sería subiendo la nota de acceso con exámenes extra o como sea, pero sí sería un poco endurecer. Es una posibilidad, sí. Lo consideramos, o sea, le estamos dando vueltas, ¿no? Pero la cuestión es que a vosotros os parece que poner el filtro al final del camino... Todo el filtro al final del camino es un poco desequilibrado, ¿no? Y yo pienso que hay que darle unas vueltas y ponerlo todo encima de la mesa y estudiar bien los costes y ver cómo se pueden hacer las cosas, ¿no?